Muy buenas, la Fórmula 1 viaja a Qatar este fin de semana. No es mi circuito favorito, lo reconozco, no sé si será el circuito favorito de nadie, pero tiene algunos datos interesantes y por supuesto vamos a hacer aquí una buena previa. Hoy analizamos precisamente esos datos, lo que lo caracterizan al fin y al cabo. Mañana hablamos de cómo se traza cada curva y pasado mañana, como siempre, hablaremos de los reglajes compartiendo telemetrías y lo entenderéis todo mucho mejor. Así que, empezando con los datos, es un circuito no muy largo precisamente, está en la media, algo más de 5,4 kilómetros, no es un circuito especialmente largo. Eso sí, es interesante la distancia desde la meta hasta el primer punto de frenada. Es una distancia relativamente generosa, por lo tanto, en la salida podemos tener algún movimiento. Además, la primera curva es muy larga, la veremos mejor mañana, es bastante ancha, entonces, bueno, la salida sí que parece que va a dar pie a una salida interesante. Recordad que la Fórmula 1 solo ha visitado este circuito una vez en 2021, por lo tanto estos nuevos conceptos de monoplaza nunca han rodado allí porque lo tenemos desde el año pasado. Entonces, bueno, algunos datos van a estar un poco cogidos con pinza, como se suele decir, porque al final no tenemos datos, referencias como tal con un concepto como es el de este año. Dicho esto, un dato que sí que tenemos es el de número de curvas, que son 16. Si lo contextualizamos además con la longitud del circuito, pues se nos queda bastante bajo el ratio de curva por kilómetro, por debajo de los 3, y además estas 16 curvas están muy mal repartidas a izquierda a derecha. Tenemos solo 6 curvas hacia la izquierda y por lo tanto 10 hacia la derecha. Y no solo esto, sino que curvas de baja velocidad, pues bueno, hay una que es hacia la izquierda, pero no es que sea precisamente un circuito de baja velocidad. Luego curvas de velocidad media sí que hay bastantes, la mayoría hacia la derecha, y luego curvas de alta velocidad solamente tenemos una hacia la izquierda y tenemos 5 hacia la derecha. Esto es una cantidad de curvas rápidas muy elevada y encima la mayoría hacia un lado. Por lo tanto, el neumático delantero izquierdo tiene toda la pinta de que va a ser el que más sufra, porque en estas curvas de alta velocidad, bueno, siempre sufre el neumático exterior, pero en esta curva de alta velocidad es el delantero. Por lo tanto, delantero izquierdo es probablemente el que más sufre y con mucha diferencia, que ese es el problema. Si, bueno, hay uno que sufre un poquito más y tal, pues bueno, no suele ser un problema a nivel de equilibrio del coche cuando ya está más desgastado y demás, pero es que en este caso es muy exagerado la diferencia que podemos encontrarnos con los 4 neumáticos en cuanto a desgaste. Luego, si pasamos del tema de las curvas y demás, nos encontramos con los frenos. Hay que frenar en 7 de las curvas, al menos en clasificación, es lo que se prevé. Luego habrá que ver qué pasa en carrera, porque hay varios puntos en los que hay que levantar un poquito el acelerador, aunque no haya que tocar el freno del todo. Pero bueno, esto también lo entenderemos mejor, sobre todo pasado mañana, cuando veamos la telemetría y demás para analizar los reglajes. En cualquier caso, 7 frenadas no son muchas, tampoco son excesivamente pocas, pero es que no hay ninguna frenada fuerte. El único punto de baja velocidad que teníamos, esa curva lenta hacia la izquierda que mencionábamos antes, se llega a una velocidad relativamente baja o media baja, podríamos decir, por lo tanto no hay que frenar muy fuerte. Y las curvas que tenemos después de los tramos de recta más o menos importantes no son de baja velocidad, por lo tanto no hay que frenar mucho. Todas las frenadas son más o menos en torno a los 50 metros aproximadamente, así que no hay ninguna frenada fuerte. ¿Qué pasa con el porcentaje de vuelta en el que estamos frenando? Pues evidentemente va a ser muy bajo, de los más bajos, junto a Suzuka, junto a Silverstone, este tipo de circuitos. Y hablando de Suzuka, sí que tiene bastantes similaridades. Lo que pasa que, bueno, luego hay otras características que lo diferencian bastante, pero si tomamos como referencia Suzuka, quizá no debería haber enormes cambios en cuanto al rendimiento por equipos, a no ser que traigan evoluciones, que tengamos pues de repente bastante más degradación, este tipo de cosas, que además el circuito de Qatar sí que puede ser bastante alta la degradación. Y ya dejando de lado los frenos, pasamos al otro pedal, al del acelerador, y hay una cosa muy curiosa, y es que no vamos mucho porcentaje de vuelta acelerando a fondo, debería estar en torno a un 72%, ya digo, este porcentaje, bueno, no es del todo preciso porque este concepto, o no tendría por qué ser del todo preciso, mejor dicho, porque estos conceptos de Fórmula 1 todavía no han rodado en Qatar, pero debería estar por ahí. En cualquier caso llama la atención, es que estamos en torno a un 70 y poco por ciento, tampoco vamos mucho tiempo precisamente tocando el freno. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que es un circuito en el que se va jugando muchísimo a medio gas. De hecho, hay varias curvas, sobre todo esas 3 curvas rápidas seguidas hacia la derecha que veremos mañana, en las que hay que levantar un poquito y luego volver a pisar, porque no se pueden hacer a fondo como tal, no puedes seguir aumentando la velocidad porque entonces te vas largo, pero sí que hay que levantar un poco. Por lo tanto, hay muchas zonas de levantar un poco, tomar la curva y luego volver a pisar. E incluso hay muchas curvas que son de velocidad media para la que sí hay que frenar y todo eso, pero no puedes salir de la curva dando gas de golpe, sino que tienes que ir poquito a poco, dejando que el coche fluya hacia afuera. Entonces es un circuito en el que el porcentaje acelerando a fondo, aunque pueda sorprender visto el de frenada, pues no es del todo alto.
tampoco se va demasiado tiempo en octava marcha, precisamente porque no tenemos rectas puras. Es un circuito de bastante velocidad, bastante velocidad, pero no de recta pura. Entonces no hay muchos momentos en los que podamos enganar esa octava marcha y, ya digo, lo entenderemos mejor cuando analicemos telemetría, pero tened en cuenta este dato. El drag va a ser importante porque se necesitará mucha carga aerodinámica, que esto es más del vídeo de los reglajes, pero ya os lo comento y os lo adelanto. Entonces necesitas mucha carga aerodinámica para tomar bien las curvas que hay, que son muy rápidas, ahí te ayuda mucho la aerodinámica, pero las velocidades son altas, entonces el drag sí que te va a penalizar bastante. Cuidado con esto porque los equipos, una vez más, como en Japón, que sufran de drag, probablemente sufran también aquí en Qatar. Y ya para terminar el tema del giro, pues no es un circuito en el que se gire demasiado. Si veis el giro medio, pues bueno, está más o menos ahí por la mitad, y luego también el porcentaje de vuelta en el que está el volante totalmente recto no es de los más altos, porque no es un circuito de ir mucho tiempo recto. O sea, tenemos la recta de meta, que bueno, más o menos se puede considerar importante, pero no es un circuito de eso. Es un circuito de ya mucha velocidad, poquitos tramos de recta entre las curvas y luego curvas bastante largas, bastante abiertas y todo esto. Así que con esto resumimos un poquito cómo es el circuito de Qatar. Espero que os haya resultado interesante el vídeo. Ya digo, si no estáis suscritos, pues os recomiendo que os suscribáis, porque sí, mañana y pasado también tendréis el vídeo donde analizamos un poquito más en profundidad otros aspectos del circuito a nivel de pilotaje, a nivel de mecánica y sobre todo, si queréis aprender mucho más de automovilismo real o virtual conmigo, pues por 15 euros al mes tenéis tarifa plana de cursos. No hay que comprar los cursos individualmente, no tenéis que pagar una matrícula, no tenéis que estar un número mínimo de meses. O sea, estas son típicas preguntas que me hacéis. No, os dais de alta, que os suscribís un 20 de octubre, pues hasta el 20 de noviembre vais a poder ver todo lo que hay, está todo desbloqueado, podéis ver la clase todas las veces que queráis sin ningún problema, aparte de las descargas, el soporte, los setups, todo eso, ¿vale? Sin ningún compromiso, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Si tenéis cualquier duda me lo preguntáis, que ya digo, os respondo encantado. Además ya tenéis más de 40 cursos por ahí. Esta semana estamos terminando el curso de canales virtuales con Wintax 4, o sea que constantemente vamos sacando además más contenido. Como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos mañana hablando de cada curva.